¿Te cuesta estar al día de todas las novedades de terror que se publican mes a mes? Pues no te preocupes porque yo he hecho el trabajo por ti y hoy te hablo de todas las novelas de terror que se han publicado en abril, en mayo y en junio. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy vamos a hacer una recopilación por las últimas publicaciones de terror en español, esas novelas de terror que se han publicado estos últimos 3 meses, abril, mayo y junio. Así que si quieres estar al día de todo lo que se ha ido publicando y necesitas algo de ayuda para descubrir tu próxima lectura, quédate porque este vídeo te interesa. Antes de empezar quiero deciros que tengo aquí mi portátil con mi lista, así que voy a estar mirando hacia allá para poder explicaroslo todo muy bien. ¡Vamos allá! Pues nada chicos, tal y como os he dicho, hoy vamos a hacer un repaso por todas las publicaciones de terror de estos últimos 3 meses. Vamos a empezar por las publicaciones de la editorial Valdemar, que es una de las favoritas de todos los amantes del género. Valdemar ha publicado Cuentos completos de Saki, que es un volumen que recoge los 134 relatos que el autor publicó reunidos en 6 colecciones, además de 9 historias aparecidas en revistas y nunca incluidas por Saki en ningún libro. El siguiente libro que ha publicado Valdemar, me muero de ganas por comprarlo, porque es una novela de Pilar Pedraza que se llama Perseidas. Y esta es una antología que reúne 16 cuentos narrados en primera persona, donde el autobiográfico se fantasea y se transfigura. Las anécdotas reales se subliman y en ellas acaban aflorando monstruos, espectros, pequeños dioses o personajes históricos soñados por un alter ego imaginario. Pilar Pedraza es una de mis autoras favoritas, ya sabéis que todo lo que ella ha escrito yo lo he amado, y la verdad es que me dio mucha lástima porque cuando estuve en la Feria del Libro de Valencia intenté comprar este libro pero todavía no se había publicado, así que no pude comprarlo, pero va a ser una de mis próximas compras, la verdad, conforme cobre. Tarjetazo. Tengo muchas ganas de leerlo, tengo muchas ganas de ver en qué ha estado trabajando Pilar últimamente. Y no lo sé, como siempre cojo todos sus libros con mucha ilusión porque me hacen volver a un lugar seguro. Y que la novela, bueno, la antología vaya con tintes autobiográficos me parece súper interesante. Después, Valdemar publicó Trilogía de la Antártida, que es una recopilación que tiene 3 relatos o 3 novelas. El primero y el que da origen a esta trilogía son las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, que inspiró a otros 2 autores a escribir relatos o novelas relacionados. La primera es La Esfinge de los Hielos, de Jules Verne, que es la que no he leído, y la segunda es En las montañas de la locura de Lovecraft, que me parece que es un relato increíble e indispensable para todo aquel que se considere amante del terror cósmico. Que estén las 3 historias en una misma colección, en un mismo volumen, me parece un sueño hecho realidad y una vez más es un libro que quiero. Y el último libro que ha publicado Valdemar es Manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki. Esta fue una de nuestras lecturas del Gothic Circle del año pasado y la verdad es que no ha sido mi clásico gótico favorito. Me parece un poco confuso en sí. Os leo la sinopsis. Una de las obras más legendarias y emblemáticas de la literatura fantástica, de estructura laberíntica, organizada como un Decameron. La obra transcribe el manuscrito hallado por un oficial de las tropas napoleónicas durante el sitio de Zaragoza y cuenta las peripecias y viajes del noble caballero Alfonso Van Borden. Episodios vividos o referidos sobre bandidos, almas en pena y adictos a la cábala, en una visión pintoresca, fantástica y prerromántica de la España profunda del siglo XVIII, llena de inolvidables historias de aparecidos, ventas encantadas o leyendas moriscas, traspasada por un aire picaresco deudor de la tradición española. Es una novela del gótico que yo creo que se adscribe muy bien dentro de la corriente orientalista del género, que es la favorita de nadie. Dentro de esta corriente encontramos perfectamente a Vacek y sus episodios, y son estas novelas que entran dentro del gótico, pero a mí me cuesta mucho más verles el gótico por ningún lado. En fin, si la habéis leído, decidme qué os ha parecido, y si os interesa y os llama la atención, que sepáis que ahora está publicada por Valdemar. Vamos a pasar a Dilatando Mentes, el primer libro
que lo tengo, es La esposa de cera y otros relatos de Angela Slatter. Este libro todavía no lo he leído. Nos ofrece cuentos que evocan la tradición oral mientras construyen un mundo propio, oscuro y fascinante, donde cada historia deja una huella inquietante mucho después de haber sido leída. Creo, si no me equivoco, que esta es la segunda antología de la autora que publica la editorial. Me apetece mucho leerla, como siempre. Estas ediciones de Dilatando Mentes son una fantasía. Si habéis leído a la autora, decidme qué os ha parecido, porque la verdad es que lo tengo pendiente. Me están costando últimamente las antologías de relatos y por eso lo tengo en pausa, pero me llama la atención, así que necesito como un empujón para ponerme con el libro y leerlo al fin. Después, Dilatando Mentes publicó Enjambre de Carla de la Fuente, que su sinopsis dice así: en las colmenas las abejas se agrupan, se amontonan para ser enjambre. Cada panal es un trabajo forrado con sudor y esfuerzo. El único objetivo común es la supervivencia. Nosotros no lo sabíamos, desconocíamos por completo la forma que puede adoptar el dolor. Todo empezó como un juego, un simple juego infantil. Estábamos dentro de una partida y al principio era divertido, hasta que nos dimos cuenta de que no podíamos abandonar. Él crece, se alimenta de tu miedo y luego necesita coraje para aniquilarlo. Pinta muy bien, no sé por qué me da como vibras a Jumanji. Y me resulta súper interesante ver cómo se va a relacionar todo esto con el primer párrafo sobre las abejas. Así que, bueno, lo tengo en mi radar y me llama la atención, desde luego. Si lo habéis leído, por favor, decidme qué os ha parecido, porque es de esos libros de Dilatando Mentes que me tienen totalmente intrigada. Dilatando Mentes también publicó Selene Seid, Resurreccionista a sueldo, de Victoria Dalpe. Este libro ya lo he leído y la verdad es que me ha gustado bastante. Es el inicio de una trilogía, en español solo tenemos esta publicada y espero que Dilatando Mentes traiga muy pronto las siguientes partes, porque lo he disfrutado mucho. Es una novela que mezcla terror con fantasía, con novela policíaca, con romance, y lo hace muy bien, porque normalmente cuando una novela intenta abarcar tanto es fácil que caigamos en la pregunta de ¿pero qué es realmente? ¿No? O sea, ¿qué está intentando ser? ¿Qué pretende hacer? Aquí lo consigue muy bien. Nuestra protagonista es Selene, que es resurreccionista. Y las resurreccionistas son unas mujeres que son capaces de coger las almas de los muertos y volver a meterlas en sus cuerpos para darles una segunda oportunidad. En este mundo viven resurreccionistas, también hay nigromantes y también hay brujas. Y todo va a cambiar cuando a la oficina de Selene, que su trabajo es ser resurreccionista, acuda a la policía para pedirle ayuda para resolver un caso, porque tienen una serie de asesinatos que parecen asesinatos rituales. Y claro, ella puede hablar con los muertos. En el momento que ella se meta aquí, todo va a empezar a dar vueltas y no vamos a ser conscientes del peligro que este ritual que se está intentando llevar a cabo va a suponer para todo el mundo. No lo sé, si queréis algo ligero, algo que mezcle varios géneros, os la recomiendo muchísimo, de verdad. A mí es una novela que me encantó, me la leí rapidísimo y desde luego que voy a seguir leyendo la saga cuando Dilatando Mentes la traiga. Después, Dilatando Mentes publicó Somos felices, estamos condenados, de Kurt Fauber, que recopila 15 historias donde lo extraño y lo aterrador se entrelazan para conformar un oscuro tapiz que magnifica y explora la locura colectiva de nuestro mundo. Somos felices, estamos condenados presenta a sus lectores historias para un mundo al borde de la aniquilación. Son una advertencia para el cambio, son una iluminación de las locuras de nuestra época, son, tal vez, visiones de nuestro futuro ya condenado. Pues bueno, una antología más que tiene muy buena pinta, porque aquí vemos que tenemos cultos de adoración cósmica, ritos de madurez extradimensionales, fábricas que fabrican el vacío viviente. No sé, me parece muy curioso, muy extraño, y una antología que desde luego, no sé, apunta para ser diferente. La siguiente publicación de Dilatando Mentes me llama muchísimo la atención y necesito hacerme con ese libro. Mirad la portada, se llama El guardián de la llave y es de Nicole Wilson, y su sinopsis dice lo siguiente: la casa tiene una llave y no es para abrir puertas. Tras la muerte de su padre, Rachel y su madre se trasladan a vivir con la nueva pareja de esta a una casa imponente y aislada en el campo. Para Rachel, el cambio es inmediato y opresivo. Nuevas reglas, nuevas rutinas y un hogar que no siempre siente como propio. La casa Morgan guarda secretos. Bajo su superficie tranquila hay algo que observa, que susurra, que parece conocerla mejor de lo que debería.
Pronto Rachel comienza a experimentar visiones inquietantes de un pasado que no ha vivido, ligado a la historia de la vivienda y a quienes la habitaron antes que ella. A medida que el control de la pareja de su madre se vuelve más asfixiante, la frontera entre lo real y lo que la casa le muestra empieza a desdibujarse, y en el corazón de todo aparece una llave, un objeto antiguo cargado de significado que podría explicar qué está ocurriendo o sellar su destino. Porque algunas casas no solo guardan secretos, también deciden quién puede marcharse. O sea, es que tiene pintaza novela de casas encantadas, de esas además que os he dicho que hay novelas de casas encantadas en las que la casa quiere que te vayas y en las que la casa quiere que te quedes. Aquí me parece que la casa no las va a dejar salir. No lo sé, necesito ese libro, de verdad. Y la portada que le ha hecho Dilatando Mentes me parece una auténtica locura. Así que, no sé, apuntaoslo, porque yo creo que este tiene pintaza. Y el último libro publicado por Dilatando Mentes es este de aquí, otra portada espectacular de la editorial, de verdad. Se llama Atrabiliario y es de Nick Roberts, que es el autor de La casa del exorcista, una novela que publicaron el año pasado y que me encantó. Os leo la sinopsis. Algunas presencias no buscan asustarte, buscan destruirte. Matt Matheny sobrevive como puede, profesor en las últimas, alcohólico funcional y padre incapaz de recomponer una vida que se desmorona a diario. Pero todo empeora cuando acepta hacerse cargo del perro de una antigua alumna fallecida. Con el animal llega algo más. Una sombra cruel empieza a extenderse a su alrededor. La violencia colma los hogares. El miedo contamina las calles. Y Matt comprende que ha abierto la puerta a una fuerza que no conoce límites. Para salvar a su hijo deberá enfrentarse no solo a la entidad que lo acecha, sino al hombre en el que se ha convertido. Bueno, tiene pintaza. Solo espero que el perrito esté bien. Por favor, es lo único que pido. Y con un poco de suerte será una de mis próximas lecturas. Lo que siempre os digo, o sea, lo que hace Dilatando Mentes con las ediciones, el lujo de detalles que pone en los inicios de capítulo, en las ilustraciones que va haciendo, es algo que me parece digno de mención. De verdad, es que me encanta. Y nada, vamos a pasar a la biblioteca de Carfax. Durante estos 3 meses, la biblioteca de Carfax ha publicado 3 libros. El primero es Pesadilla bajo la lluvia, de Naomi A. Hintz. Creo que en inglés se llama You Will Love My Mother o algo así. Y es una novela que a mí me recordó un poquito a Rebecca. Yo esta ya la he leído. En esta novela seguimos a Francesca, una chica joven que está embarazada y que es viuda. A lo largo de la corta vida que ha tenido con su difunto esposo, ella nunca consiguió conocer a su madre a pesar de que él le decía que la iba a adorar. Ni siquiera consiguió que le respondiera a sus cartas. Y ahora que su marido ha muerto y que va a dar a su hijo en adopción, decide ir a hacerle una visita. Y conforme ponga un pie dentro de la casa familiar, se va a meter en la boca del lobo y se va a quedar aislada porque va a empezar a llover y la casa se va a quedar rodeada por agua. Y vamos a ver a lo largo de la historia cómo es su vida aquí dentro, cómo tiene que afrontar a los peligros que la acechan, ya sean reales o imaginarios, y vamos a ver cómo poco a poco va a percibir a ese pequeño bebé que crece en sus entrañas. Me recordó a Rebecca por el tema del aislamiento en esta casa, que parece que tiene hasta presencias. Me recordó también a la mujer de negro por la casa que se queda aislada por la lluvia. En La dama de negro era por las mareas. No lo sé, me gustó mucho. Y una de las cosas que más me gusta de la historia es el hecho de que nuestra narradora es muy poco fiable. Ella está en un estado psicológico y mental bastante deplorable porque ha perdido a su esposo, porque está embarazada y las hormonas no la dejan en paz, porque cree que lo mejor que puede hacer es dar a su hijo en adopción, a pesar de que quizás no sea lo que quiera. Entonces está en una situación que es bastante agobiante y esto la va a hacer, bueno, percibir las cosas de una manera un poco peculiar y en definitiva no ser la narradora más fiable. Os la recomiendo mucho, además se lee muy rápido. La biblioteca de Carfax también publicó Problemas con la autoridad, de Nadia Bulkin, que dice así: Carly, La mejor chica americana y Cielos rojos al anochecer son las 3 novelas cortas que componen esta obra. Son historias que lidian con el poder y el control, quién lo empuña, quién lo cede ante él y cómo incluso coloniza el cuerpo. Y la tercera publicación de Carfax es Sky, de Karen Warren.
En Sky no hay desempleo, en Sky todos están contentos, en Sky son hospitalarios con los extraños, pero tienes que vivir según sus normas. Cuando Zed lleva a clase un dedo que se ha encontrado en una lata de comida para gatos, desencadenará una serie de acontecimientos que lo terminarán llevando, ya de adulto, a Sky, el lugar donde se encuentra la fábrica de dicha comida para gatos. Sky es un pueblo particular e inquietante, aunque Zed tampoco es como pretende hacer creer. No sé, pero a mí esta novela me llama la atención. Sería uno de mis terrores más grandes, en serio, abrir una lata de comida, ya sea para persona o para gatos, y encontrarme un dedo. Creo que me muero, en serio, no vuelvo a comer nada en mi vida. ¡Qué asco, por Dios! En fin, esas son las 3 novelas que ha publicado Carfax en estos 3 meses. Vamos a pasar a Obscura, que también ha publicado 3 novelas. La primera es La trastienda, que ya os la enseñé en un book haul, creo. Y si no os la enseño ahora, es una pasada. O sea, la portada me parece una genialidad. Y la sinopsis, en vez de sinopsis tenemos esto que son como 3 reseñas en Google de este local, de La trastienda. Que básicamente nos van mostrando cómo este lugar parece que está maldito, ningún negocio prospera, se dice que hay corrientes, que se escuchan susurros y que incluso hay una persona que resultó herida ahí dentro. O sea, me parece que es súper interesante. De verdad, no lo sé, es que dice que ahora hay quien comenta que una mujer que estaba cantando durante la noche en el karaoke perdió un dedo. Se le cayó así sin más. ¿Cómo haces para que se te caiga un dedo? No sé, tengo muchas ganas de leerlo. Parece de estos libros que se van a leer súper rápido y me puede venir muy bien ahora con este cambio de rutina para seguir bien metida en el mundo de la lectura y no entrar poco a poco en un bloqueo del que acabo de salir, por favor. El siguiente libro de Obscura es El humo del muerto, de Daniel P. Espinosa, que me encanta la portada porque, decidme si también os lo parece, como si fuera un póster de película de las antiguas, rollo cine noir. Me encanta. El trabajo de portada que están haciendo en Obscura me parece para reseñar, en serio, es brutal. Os leo la sinopsis. Esta es una historia de disparos por la espalda, recuerdos teñidos de brandy y hechizos que flotan en una melodía de jazz. En el Madrid del 1933, los empresarios más poderosos se protegen con magia de deidades primigenias, pero se matan entre ellos con balas de plomo. Durante décadas, Lorena Noira fue la asesina más temida de la ciudad, hasta que quedó maldita por un encargo que jamás debió aceptar. Ahora ha dejado de beber, fumar y matar, y trabaja como detective, pero se le acumulan las deudas y su única compañía es el fantasma envuelto en humo de su antiguo secretario. Para pagar facturas no ayuda que por su maldición siempre muera quien la rodea. El día que un elegante hombre fatal entra en su despacho y le encarga investigar el secuestro de una famosa escritora, Noira sabe que también terminará mal, pero no sabe negarse, y es que puede perder quien ya cree haberlo perdido todo. Bueno, hay varias cosas que me llaman muchísimo la atención de esta novela. En primer lugar, que parezca a la vez una novela de terror cósmico por los empresarios que se protegen con magia de deidades primigenias, y a la vez parezca una novela negra. O sea, esta mezcla me parece increíble. Luego me encanta el cambio de nuestro personaje principal, Moira, que pasa de asesina a detective, y el hecho de que en vez de tener una femme fatal tengamos un hombre fatal. Me encanta, o sea, es como que han cogido el género, lo han retorcido, lo han desmembrado y lo han vuelto a juntar. No lo sé, estoy súper expectante de ver qué nos puede ofrecer esta novela y me parece muy original que hayan hecho esto. De verdad, tengo muchísimas ganas de leerla. Así que decidme si la habéis leído ya, por favor, porque esta novela la he ido viendo por ahí, en Instagram y demás. Y decidme si de verdad tiene tan buena pinta como promete. Esta forma de retorcer el género hace que me entren unas ganas de leerlas locas, a pesar de que la novela negra no es mi género. Y bueno, el último libro que ha publicado Obscura es Semilla, de Anya Ahlborn. Ya lo he leído y ya tiene reseña y ya sabéis que me ha gustado. Es una novela, wow, que yo llevaba tiempo esperando leer. En ella nuestro protagonista es Jack, que es un padre de familia que huyó de su vida totalmente, y ninguna de las personas de las que se rodea hoy en día sabe nada de su pasado. Él está casado y tiene 2 hijas y piensa que ha dejado su trauma y su pasado atrás, cuando de pronto una noche tenga un accidente de tráfico con su familia
y a partir de ese momento va a empezar a sospechar que aquello que lo acosaba y lo aterraba cuando era niño ha regresado y ahora está haciéndole lo mismo a su hija pequeña Charlie. La cosa es, ¿va a ser Jack capaz de pararlo o el miedo lo va a paralizar y va a dejar que la historia se repita? Es una novela de posesiones y exorcismos que la verdad es que me sorprendió, y si tengo que poner una pega, a pesar de que ha sido prácticamente 5 estrellas, es que tiene alguna que otra escena de crueldad animal que siempre me veo en la obligación de avisar, porque a mí me gusta que me avisen de estas cosas para por lo menos estar en sobreaviso cuando voy a leerlas. De cualquier forma la recomiendo muchísimo, de verdad, es esas novelas que nos ponen tensos y nos pueden incluso, no sé, depende de qué cosas os den miedo, creo que se os puede meter en la cabeza y haceros soñar cosas raras. No lo sé, me encantó y la recomiendo. La editorial Dimensiones Ocultas ha publicado Mr. Cables de Ronald Malfi y la sinopsis dice lo siguiente. Para el autor superventas de terror Wilson Paventou, la novela más aterradora de su carrera es una que él no ha escrito. Lleva su nombre en la sobrecubierta e incluye su biografía al final, pero ese enigmático volumen no forma parte de su obra, y lo más inquietante no es la historia que encierra, sino el motivo de esa misteriosa aparición en su vida. Y ya está, nada más. Esa es la sinopsis que he conseguido encontrar y me tiene claramente intrigada. De este autor tengo un par de novelas más publicadas por la editorial Louvre, que no ha sacado ninguna novedad estos meses, y ambas pintan muy bien, así que espero poder leerlas muy pronto y entonces comprar Mr. Cables. Vamos a pasar a Minotauro, que ha publicado El embrujo de Silvia Moreno García. Ya os he hablado de esta novela, tiene su reseña y la vais a tener ahí. Tenía muchas ganas de leer algo de la autora que volviera a adscribirse dentro del terror, porque a mí Gótico me encantó y llevaba mucho tiempo deseando encontrar algo de ella que me pareciera que estuviera a la altura. En este caso tenemos una novela de terror con brujas, lo cual me hace muy feliz porque creo que os lo he dicho 1000 veces. A mí me parece que la fantasía nos ha robado a las brujas y cada vez que sale una novela de terror con brujas pues me pongo muy feliz. Tengo que hacer un top de libros de terror con brujas. Recordádmelo, si no lo hago pronto. En fin, que mezcla terror con brujas y una dinámica así de Dark Academia. Es una novela que tiene 3 líneas temporales distintas, las 3 protagonizadas por mujeres y todas ellas con un hilo conductor común, que es la presencia de la brujería. Me ha gustado mucho en esta novela cómo hay elementos que saltan de una historia a otra y que tienen importancia en las 3 líneas temporales. Me ha gustado que tiene escenas que son realmente aterradoras. Y sí que es cierto que es una historia predecible, pero de alguna forma el hecho de que sea predecible a mí me hacía que fuera como confortable de leer. No me ha gustado más que Gótico, pero ha estado muy cerquita, así que si os gustó Gótico o si os gustan las novelas de brujas, desde luego que os las recomiendo. Después, Dilatando Mentes publicó Todos los demonios del infierno de Adam Neville. Ya sabéis que este es uno de mis autores favoritos. Si no está ya la reseña de este libro va a estar muy pronto. La cuestión es que este libro me ha dejado descolocada. No era para nada lo que imaginaba o lo que esperaba del autor. Adam Neville a mí me tiene acostumbrada a folk horror o a novelas con sectas y cultos y demás, y aquí no tenemos nada de eso, tenemos una especie de invasión alienígena. Es una novela distópica en la que nuestro protagonista se despierta del gripazo de su vida, que lo ha tenido a las puertas de la muerte, y cuando se despierta descubre que todo el mundo ha desaparecido. La ciudad está desierta, las puertas de todas las casas abiertas y solo queda él, aparentemente. Y eso no es algo bueno, precisamente, porque hay unas criaturas que los están buscando y cazando. Tenemos una novela posapocalíptica con reminiscencias a Soy Leyenda y con reminiscencias a La Niebla. Pero no sé, no ha sido mi favorita del autor, desde luego. Me parece que por el medio hay una parte como así de extensa que se podría haber resumido en 10 páginas. En fin, decidme si la habéis leído y qué os ha parecido. Yo os la recomiendo sobre todo si os gustan las novelas posapocalípticas, si os gustó Soy Leyenda o La Niebla, creo que podéis disfrutarla por las referencias. Otra publicación de Minotauro, que yo esta colección me la estoy haciendo y me encanta, es Dagon y otros relatos de Lovecraft, ilustrada por Tomás Hijo. Esta colección la están ilustrando tanto Tomás Hijo como Françoise Berenger. Madre mía, es que me parece una locura. Y de verdad os lo digo, también están sacando los libros de Poe, de Edgar Allan Poe, pero no me parece tan necesario las ilustraciones en los libros de Edgar Allan Poe. Las estoy comprando igual porque me parecen preciosas, sí. Pero en Lovecraft yo creo que los
dibujos, las ilustraciones y demás son necesarias porque no sé a vosotros, pero a mí Lovecraft se me hace súper difícil de imaginar. Muy difícil. Y el hecho de que alguien lo imagine por mí y lo ponga plasmado en un dibujo me ayuda muchísimo. Pues bueno, que sepáis que Minotauro está sacando esta colección, se llama Minotauro Ilustrados, tienen Las sombras sobre Innsmouth, El morador de las tinieblas, El horror de Dunwich, En las montañas de la locura, La llamada de Cthulhu y esta. Y de Edgar Allan Poe tenemos La caída de la casa Usher y La verdad del caso del señor Valdemar. Todos esos libros ya están disponibles y os juro de verdad que valen muchísimo la pena. Y Minotauro ha sacado aparte El río sabe tu nombre, de Ji-Hoon Jun, perdón, sé que lo he pronunciado mal, que dice así: conocía bien la regla, nunca resucites nada más grande que una mano, pero eso fue antes de que su hermana muriera. Cuando su hermana mayor aparece misteriosamente ahogada en el río que atraviesa su pequeño pueblo costero, Han Sojin decide saltarse todas las reglas y usar la magia ancestral de su familia para devolverle la vida a Mirae. Al principio las hermanas están encantadas, disfrutan de escapadas nocturnas y del milagro de estar juntas de nuevo, pero Mirae se cansa de esconderse del mundo, se vuelve inquieta y hambrienta. Impulsada por un deseo insaciable de terminar lo que dejó inconcluso en vida y de revelar la verdad que tantos años atrás destrozó a su familia, Mirae sale en busca de venganza. Cuando el pueblo queda envuelto en unas lluvias cada vez más destructivas y en una serie de muertes extrañas y aterradoras, Sojin se ve obligada a aceptar que quizás la hermana que trajo de vuelta no sea la misma que conocía. Tiene pintaza, no sé, tenemos otra novela con resurreccionistas de otro tipo totalmente. Parece una novela de estas que explora, ¿no?, lo que seríamos capaces de hacer con tal de traer de vuelta a un ser querido y qué pasa si lo que traemos de vuelta no es exactamente la persona que conocíamos. Y la verdad es que tiene muy buena pinta y lo voy a buscar, desde luego, porque este tipo de historias que tratan el duelo, la pérdida y la muerte a mí me interesan mucho. Y para terminar, Minotauro ha publicado la reedición de los tomos 2, 3 y 4 de la saga de zombies de Carlos Sisi, Los Caminantes. Los títulos de estos libros son Necrópolis, Hades Nebula y Aeternum. Vamos a pasar ahora a Nocturna, que ha publicado A ciegas, de Josh Malerman, y creo que es una reedición, pero no estoy segura. Esta novela tiene una adaptación a cine y la sinopsis dice lo siguiente: hay algo ahí fuera, algo espantoso que hace que la gente enloquezca y se suicide ante su mera visión. Nadie sabe qué es ni de dónde viene. 5 años después de que empezara la pesadilla, Mallory, que ha sobrevivido con sus 2 hijos en una casa abandonada, decide salir de su refugio para emprender un viaje por el río hacia un lugar mejor. En esta peligrosa odisea a ciegas solo podrá confiar en su instinto y en el entrenado oído de los niños, que no tardarán en descubrir que algo los sigue. Bueno, si conocéis la película, que imagino que sí, ya sabéis de qué va, han sacado el libro en Nocturna. Runas ha publicado Lo que no veo en el bosque, de Isabel del Río, que dice lo siguiente: Eloís huye de su vida, deja atrás la aparente seguridad de la ciudad para volver al pueblo de montaña donde se crió, un refugio entre la inhóspita naturaleza que domina el mundo. Pero el viaje al refugio de su infancia no es lo que espera. La casa donde pervive la memoria de sus abuelos es un edificio en desuso. El pueblo donde pasaba los veranos está demasiado cerca del umbral de lo salvaje como para ser seguro, y la seguridad que busca no será lo que encuentre tras la desaparición de una niña. Junto a Clara, su amiga de la infancia y guardabosques que ha vivido el cambio del mundo de cerca, tendrán que enfrentar una evolución que avanza demasiado rápido como para detenerla. Vale, vamos a pasar a Dolmen Ediciones. Lo primero es que publicó Nana de Sombras, de Marina Tenatena. Esta novela me llegó en mi cajita de Ladrona de Historias hace un par de meses y tiene una sinopsis muy breve que a mí me intriga, la verdad. No te alejes, no me temas, voy a contarte 3 cuentos. Déjame hablarte de Hugo, de cómo un niño pequeño se enfrenta a llantos, sirenas y a un océano de miedos. Te enseñaré una familia, de hija, madre y abuelo, y la voz dulce y oscura que conoce sus deseos. Quédate y descubrirás quién habita en este cuerpo, y te dominará una nana de sombras y secretos. Me fascina el hecho de que la sinopsis está escrita como en rima, parece que van 3 historias aquí dentro. No he leído nada de Marina, así que tengo muchas ganas de leerlo. Son 3 historias
La primera se llama Canción de Sal, la segunda Bajo la piel y la tercera Alma en pedazos. No sé, decidme si lo habéis leído, si habéis leído algo de la autora, por favor, dadme información para ver si tengo que darle prioridad al libro. Dolmen ha publicado 2 libros más, que son El eco que nos persigue, de Ander Pérez, que dice así: tras la muerte de su hermana, víctima de la violencia machista, Naya se hace cargo de su sobrino adolescente y se muda junto a su pareja a una decadente urbanización a las afueras de Oiane, el pueblo donde esperan poder recuperarse de esta pérdida. La búsqueda de paz se convierte en pesadilla cuando Amale, la anciana que vive en un caserío cercano, comienza a entrometerse en sus vidas y alimentarse de la tristeza que los envuelve, como si fuera la niebla que cada día aparece enmarañada entre los árboles de un bosque. Amale entrará en el nuevo hogar de Naya para hurgar en sus secretos y hacer regurgitar la pesadumbre que inunda sus almas. Con ella traerá un murmullo insidioso que lo infectará todo y que acabará despertando fantasmas de un pasado demasiado reciente. Y la última novela es Aquelarre en frío, de Iván Ledesma. Yo de este autor he escuchado en audiolibro un par de libros de zombies. Y Aquelarre en frío dice lo siguiente: en la última noche del año, un hospital comarcal queda cercado por una inundación que lo convierte en una trampa de hormigón, donde trabajadores y pacientes intentarán sobrevivir mientras un grupo de brujas y sus acólitos se abre camino hasta el interior del edificio con el propósito de despertar a una de sus hermanas encerrada desde hace más de 100 años en una máscara mortuoria que aguarda en algún punto del hospital. Para completar el ritual lo anegarán todo de sangre y muerte, y quienes han quedado atrapados allí con ellas, desde un jefe de enfermeros hundido en la depresión hasta una paciente de psiquiatría al borde de la fuga, pasando por una mujer embarazada y una encargada de limpieza que oculta un terrible pasado, descubrirán que poco pueden hacer para evitar el macabro ritual una vez comience. Una novela de brujas, una novela de terror con brujas en un hospital psiquiátrico que se queda aislado por la lluvia. ¿Dónde puedo firmar? Yo lo quiero leerlo, me parece que pinta muy bien. Vale, luego Duomo Ediciones ha sacado lo que viene siendo una joya. El Necronomicon. Estoy bastante segura de que es tal cual como se lo imaginaba Lovecraft. Quizás tendría que estar encuadernado en piel humana, pero eso hoy en día quizás no sea muy correcto. Es un libro ficticio que creó Lovecraft y hablaba de él en sus relatos, que contiene los relatos de las Reyes de los Muertos inspirados en el grimorio del árabe loco Abdul Alaced, pero es de esos libros que en ciertos momentos y por ciertas personas se ha llegado a creer que es verdad. Entonces, no lo sé, me parece una joya del libro, que además está ilustrado por Greta Grendel. Bueno, tenemos este tipo de ilustraciones que parecen sacadas 100% de un grimorio, de verdad. Tenemos los cantos pintados, tenemos esta maravilla de encuadernación. No sé, estoy obsesionada totalmente, la verdad. Aquí, bueno, vamos a ver, visiones cósmicas delirantes, secretos procedentes del pasado más remoto de la Tierra, monstruosos rituales siniestros y conocimientos que han inspirado a generaciones de escritores y lectores de lo fantástico. El Necronomicon, el libro prohibido imaginado por Lovecraft. Es una obra imprescindible para quienes buscan adentrarse en los misterios de este autor y descubrir la magia y el horror que laten en el corazón de sus relatos. Es un libro que nunca existió, pero ahora existe y me parece brillante. En fin, para que lo tengáis en cuenta, porque esto es un libro objeto, es un tesoro, es uno de mis libros favoritos de mis estanterías ahora mismo, la verdad. Vale, Lundberg ha publicado este libro, que es Monstruos en el archivo, mi año de terror con Stephen King, de Caroline Biggs. Creo que no es una novela, es una especie de ensayo, porque ella, tras ser nombrada para dirigir la cátedra Stephen King en literatura en la Universidad de Maine, se ha convertido en la primera investigadora con autorización para acceder a los archivos privados del autor. Y en este libro se centra en 5 de sus obras más icónicas, que son El Resplandor, Carrie, Cementerio de Animales, El misterio de Salem Slot y El umbral de la noche. Y a través de estos libros y de su investigación revela cómo construyó su lenguaje, sus tramas, sus personajes, hasta dar forma a su magia literaria. Para los amantes del autor, esto tiene que ser imprescindible, porque aquí pone: descubrió escenas y finales alternativos que nunca llegaron a publicarse. O sea, es una forma de sumergirnos más todavía en la obra del autor de Maine. Y, en fin, todo lector de terror, todo amante del terror,
le guste más o menos Stephen King, debe reconocer el mérito que tuvo, y es que hizo que el terror acabara siendo un género que llegara a más gente. Esto se lo debemos a él. O sea, el terror está donde está hoy en día gracias a Stephen King. Así que yo tengo muchas ganas de descubrir un poco más del autor, desde luego. Así que mil gracias, Nürnberg, porque me parece que es un muy buen libro para ampliar nuestros conocimientos. Y bueno, ya para terminar, tengo esta novela de Lava Editorial que se llama Cadáver, de El monstruo de 9 cabezas. Y si esto nos llama la atención, porque a mí ya me tuvo intrigada, el autor es El monstruo de 9 cabezas. Lo interesante es que es un experimento narrativo radical, siguiendo los postulados del cadáver exquisito. 9 autores referenciales del terror, la weird fiction y la ciencia ficción se enfrentan al vértigo de escribir una novela compartida sin una trama consensuada. Cada capítulo pertenece a un solo autor, que se lo entrega al siguiente como una herida abierta que hay que habitar, prolongar o deformar. O sea, no había un guión, no había nada. Cada uno escribe un capítulo, se lo pasa al siguiente, y el siguiente con ese capítulo va creándose la historia así de forma, no lo sé, me parece súper interesante y tengo muchas ganas de leerla. Es una obra coral que tiene apariencia de thriller tecnocorporativo y que termina revelándose como un cuento de fantasmas y una exploración sobre el duelo y el trauma. Me parece súper interesante, ¿no? Al final, como cada autor coge lo que le ha llegado y lo transforma hacia su estilo. Me parece que esto puede ser una experiencia increíble. Además, no es muy largo, así que espero poder leerlo muy pronto. Y con esto termina este vídeo. Hasta aquí llegan, pues bueno, todas las novedades de terror que se han publicado estos últimos 3 meses y que yo he encontrado por ahí. Seguramente me he dejado alguna porque no soy infalible, así que si me he olvidado algún libro de terror que se haya publicado en abril, en mayo o en junio, dejadme en los comentarios para que lo añada a mi lista. Y ya que estamos, dejadme también este emoji para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este vídeo larguísimo que os he traído hoy. Espero que hayáis tomado nota de alguna de estas novedades, porque hay muchísimas que tienen pintaza. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.